Buenos días. Hoy mis compañeras Angélica Bustamante, Claudia Hernández, Mónica Fernández y yo, Mitzi Urbina, vamos a hablar sobre el conectivismo. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendizajes florezcan en una era digital. Esta es una frase de George Siemens que nos ayuda a tener una idea general de lo que es el conectivismo. El conectivismo es la conexión colectiva entre los nodos en una red que da nuevas formas a la entrada de conocimiento. De acuerdo a este mismo autor, el conocimiento se crea más allá del nivel individual de los participantes humanos y está cambiando constantemente. El conocimiento en las redes no es controlado ni creado por ninguna organización formal. Sin embargo, las organizaciones pueden y deberían conectarse a este mundo en constante flujo de información y extraer su significado. El conocimiento en el conectivismo es caótico y se manifiesta entre los nodos que van y vienen, y la información fluye por redes interconectadas con muchas otras redes. Como podemos leer aquí, el conectivismo, una frase como construir significado no tiene sentido. Las conexiones se forman naturalmente a través de un proceso de asociación y no se construyen a través de algún tipo de acción intencional. Vamos a hablar un poco de sus antecedentes. El más remoto de los antecedentes del conectivismo se podría localizar en la práctica psicoterapéutica del psicoanálisis, con Freud en 1900 y citado en 1984. Aquí vemos agregados algunos antecedentes, cosas que tienen en común. Ambas escuelas nacen de la creación principalmente de un solo autor. Ambas surgen con intención de llegar ahí donde no logran explicar las teorías científicas contemporáneas del comportamiento humano. Ambas escuelas han recibido feroces críticas, como las teorías científicas, siendo su más recomendable su aplicación como perspectivas. Perspectivas terapéuticas en el caso del psicoanálisis y pedagógicas en el caso del conectivismo. Ambas escuelas tienen una rápida propagación y generaron numerosas influencias, tanto en su campo como en otros. Y finalmente, la similitud principal es que establecen de gran importancia, dada el funcionamiento mental humano en forma de red. ¿Cómo se incorpora el conectivismo en la didáctica? Al implementar este modelo, es necesario que se tengan en cuenta los principales componentes del conectivismo, los cuales son el entorno cambiante del estudiante, el uso de redes colectivas y la autodeterminación de cada alumno. A través del entorno cambiante, se modifican las formas de solucionar los problemas y aparecen otros. Esto se presenta en las relaciones sociales, en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje. Retan a los docentes y estudiantes a emplear nuevos métodos para brindar soluciones, con la final de desarrollarse, evolucionar y buscar nuevas herramientas que le permitan el desarrollo de sus capacidades cognitivas, lo cual favorece la formación de una cultura investigativa que le permite la búsqueda activa de la información para resolver cualquier necesidad. El uso de las redes colectivas fomenta el empleo de recursos tecnológicos para la búsqueda activa del conocimiento que le permita dar solución a lo que se enfrentan los estudiantes en el actual cotidiano. Brindan la posibilidad a los estudiantes de crear y comunicar su conocimiento, interactuar de forma virtual con la comunidad tecnológica que se encuentra en contacto con la información, establecer elementos que le permitan a los estudiantes trazar su propia trayectoria de aprendizaje según sus necesidades. Con esto, se busca enriquecer y argumentar los puntos de vista, posiciones y creencias de los alumnos. La autodeterminación o autocoordinación es el proceso mediante el cual los estudiantes planifican y aplican acciones que les permiten la búsqueda del conocimiento en las variadas redes y fuentes para sus necesidades personales o educativas.
Así, los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas para valorar si la información que obtienen es útil o no. Se busca que empleen la lógica para enriquecer su cultura en escenarios y contextos digitales, como evidencia del crecimiento profesional que responde a las exigencias de la sociedad contemporánea del conocimiento. Al lograrse a mayor escala los objetivos propuestos tanto a nivel curricular como general, se cumplen las aspiraciones sociales con mayor calidad, calidez y solidez. Bueno, ahora veremos algunos de los planteamientos principales dentro del conectivismo. En el conectivismo se busca la información en red, como hemos mencionado pues anteriormente, y esta se comparte unos con otros, unos individuos con otros, ¿vale? Se participa en foros, planteando preguntas y recabando soluciones. Es por esto que la aplicación de este modelo pedagógico ayuda al desarrollo de las competencias tecnológicas del alumno. Dentro de los planteamientos principales podemos encontrar pues el aprendizaje basado en la diversidad de opiniones y el aprendizaje también como un proceso de diferentes fuentes de información y cómo se conectan. También vemos que puede residir en los dispositivos no necesariamente humanos, es decir, esto se refiere como a dispositivos electrónicos, por ejemplo. También reside la capacidad para saber más y que esta capacidad es más importante que lo que se conoce en la actualidad, es decir, que es más importante la capacidad de conocer que lo que se conoce. También tenemos el fomentar y mantener las conexiones como una parte necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. De igual manera, la capacidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y los conceptos, pues se tiene como un punto fundamental. Y finalmente, pues la toma de decisiones en sí es un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y el significado de la información es visto a través, pues, de la lente de una realidad cambiante. Si bien existe una respuesta, puede ser equivocada debido a alteraciones en el clima de información que pueden afectar a la decisión. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que dice del aprendizaje esta corriente y nos dice que el conectivismo concibe al aprendizaje como un proceso de formación de redes. Estas conexiones se consideran como el punto inicial para el aprendizaje en el conectivismo y podemos ver que el saber qué, el saber dónde y el saber cómo son los puntos claves para poder crear estas conexiones. El uso de la tecnología y la identificación de conexiones. Estas dos actividades son tomadas como actividades de aprendizaje en el conectivismo. El aprendizaje ocurre al interior de ambientes distintos, son cambiantes y el alumno no puede controlarlos por completo. El aprendizaje es caótico, continuo, creado en conjunto y de manera compleja. Esta teoría del aprendizaje se ocupa del valor de lo que se está aprendiendo, pues argumenta que la interconexión de nuestro mundo le da una oportunidad a la exploración de la información que obtenemos. El proceso de aprendizaje no ocurre de forma individual, sino en conjunto con la sociedad y las organizaciones. Compartir conocimientos, incluyendo las nuevas tecnologías. El docente es un facilitador para la construcción de nuevos aprendizajes. Ahora hablemos de las tres, donde puedan poner en práctica lo aprendido y alejarlos de los ambientes teorías rígidos estructurados, que le dan forma al conectivismo y vamos a hablar del caos. Esta parte reconoce la conexión de todo con todo, señala el conocimiento de patrones,
aparentemente escondidos, como el reto principal del estudiante. Las redes son las conexiones entre entidades para crear un todo integrado. Y los lazos débiles son los enlaces que permiten conexiones entre información. Estos generalmente son las personas que tenemos alrededor con conocimientos e intereses similares a los nuestros. Y esto sería todo por nuestro equipo. Muchas gracias. Estas son nuestras referencias.